¿Pensabas que el acoso escolar era más común entre chicos? Espera a ver la serie de eventos en el resumen de hoy de una serie dramática de Netflix del 2021, Al-Rawabi School for Girls. Ahora solo siéntate, relájate y disfruta de la película con tu secreto relatado. La escena comienza con una chica, Mariam, explicando cómo la escuela solía ser su lugar favorito. De repente, un par de acosadoras llegan y comienzan a golpear a Mariam fuertemente. Ella empieza a sangrar, pero la dejan tirada, y una ambulancia llega después de un rato. Más tarde, en la investigación, nos enteramos de que una chica llamada Noaf encontró a Mariam en el suelo y reportó el incidente. Ella dice que no vio a nadie alrededor, así que no sabe quién lo hizo. Otras chicas de su clase como Layan, Rania y Rokaya también dicen que no saben nada al respecto. Por último, la mejor amiga de Mariam, Dina, dice que no sabe cómo alguien podría hacerle eso. Ahora volvemos a donde todo empezó. Mariam sube feliz al autobús para ir a su escuela llamada Al-Rawabi School for Girls. Ella va a sentarse con Dina, pero Layan inmediatamente comienza a insultarla por su apariencia masculina. Luego, Layan le dice a su amiga Rania que ha bloqueado el número de la escuela en el teléfono móvil de su mamá. Les pide a Mariam y a Dina que cambien de asiento, pero ellas se niegan y ella le lanza té a Dina. Usando la distracción, se escapa del autobús. Más tarde, en la asamblea escolar, su maestra, la señorita Aber, inspecciona a todas las estudiantes. Rania tiene la camisa fuera, así que le pide que se la meta, y pregunta dónde está Layan. Rania miente diciendo que está enferma y que no vendrá hoy. Mientras tanto, Layan se cambia de ropa en el baño y va a conocer a un chico en una cafetería. Habían estado enviándose mensajes por más de un mes, así que decidieron verse. En la escuela, la señorita Aber le presenta a Noaf a la clase, la nueva estudiante. Rokaya se burla de ella por unirse a mitad de año, y le pregunta por qué dejó la última escuela. Noaf no le responde, y se sienta detrás de Dina. Después de la escuela, Layan se cuela en el autobús a mitad de camino, y se va a casa como si regresara de un día normal de clases. Le cuenta a Rania sobre su cita con Laith, y dice que él la recogió en su auto deportivo, y que se tomaron de la mano todo el tiempo. Rania le pide ver algunas fotos, pero Layan dice que se deshizo de ellas porque no puede arriesgarse a que su hermano la descubra. En la casa de Mariam, ella cena con su familia y todos pasan un tiempo de calidad juntos. Mariam parece tener una buena vida, y la escena termina ahí. Al día siguiente en la escuela, todas las chicas están jugando baloncesto. Layan es rodeada por otras chicas, pero no le pasa el balón a Mariam porque la odia. Su entrenadora le ordena a Layan que pase el balón y ella lo lanza con fuerza hacia Mariam. Mariam se lastima, pero Layan todavía se burla de ella y la llama plana. Luego, en el vestuario, nos enteramos de que Layan, Rania y Rokaya son mejores amigas y creen que dominan la escuela. Layan ve a Mariam allí y decide meterse con ella. Comienza a burlarse de ella nuevamente y Rania y Rokaya se unen. Intencionalmente choca con Mariam pero la acusa de agarrarla. Layan convence a todos para comenzar a humillarla. Mariam sale ansiosamente de allí, y Noaf parece sentirse perturbada por el acoso. Después de eso, Mariam le cuenta la verdad a Dina, que Layan inventó toda la historia, y ahora toda la escuela está hablando de ello. Se entera por Dina que Layan volverá a escaparse del autobús y decide vengarse. Como resultado, Layan es llamada por la directora, la señorita Faten. La señorita Faten le pregunta dónde estuvo ayer, así que Layan comienza a mentir. Faten dice que sabe la verdad pero la deja ir con solo una advertencia. En realidad, el padre de Layan es un gran empresario y juega un papel importante en el funcionamiento de la escuela. Así que Faten no quiere que él retire su financiación y apoyo. Con eso, la directora deja a Layan con solo una advertencia. Layan ahora se reúne con sus amigas y decide vengarse de quien la delató. Ven a la conserje Sumaya en el baño y le preguntan si sabe quién las delató. Sumaya dice que no tiene tiempo para el drama de estas niñas porque tiene una familia que alimentar. Pero Layan la chantajea y dice que le dirá a Faten que fuma en el baño. Asustada de perder su trabajo, Sumaya les dice que fue Mariam. Luego, Layan, Rania y Rokaya acorralan a Mariam en un lugar apartado y la golpean fuertemente. Mariam dice que no hizo nada, pero las chicas no quieren escuchar y golpean su cabeza contra el suelo. Mariam queda inconsciente y comienza a sangrar. Layan y sus amigas se asustan al ver esto y salen corriendo inmediatamente. Lo siguiente que sabemos es que Noaf reportó el incidente y la ambulancia llevó a Mariam en una camilla.
El investigador cuestiona a todas las chicas de la clase, pero no llega a ninguna conclusión. Mientras interrogaban a Noaf, ella recibe un mensaje de Rania que dice que si se atreve a decir algún nombre, ella será la siguiente. Resulta que Noaf vio lo que Layan le hizo a Mariam, pero fue amenazada y se mantuvo callada por Rania. Después de un tiempo, Mariam se recupera de la lesión y regresa a la escuela. Los investigadores le preguntan sobre las acosadoras, pero ella dice que no vio nada porque la atacaron por detrás. Ahora, se lleva a cabo una reunión entre todas las estudiantes y sus padres. La señorita Phaeton dice que la culpable debe presentarse por su propia cuenta, de lo contrario las consecuencias serán peores. Dice que vieron a 2 chicas en las imágenes de la cámara, así que Layan se ve obligada a ponerse de pie. Layan dice que todo fue un accidente, que mientras estaban en el vestuario, Mariam le agarró sus partes privadas, así que estaba conmocionada por el incidente. Y cerca del autobús viejo, ella solo intentaba protegerse y accidentalmente empujó a Mariam por miedo. Todos están de acuerdo en que vieron a Mariam tocando a Layan en el vestuario, excepto Dina. Debido a esto, Mariam es suspendida de la escuela por 2 semanas. La mamá de Mariam llega a casa sintiéndose avergonzada y comienza a buscar algo en la habitación de Mariam. Dice que fue demasiado permisiva todo el tiempo y regaña a Mariam. Mariam se sorprende al ver que incluso su propia madre no confía en ella. Llora toda la noche y piensa que su vida ahora está arruinada. Ahora, Layan y sus amigas piensan que han establecido su dominio y que son las jefas de esta escuela. Se enteran por su entrenadora que quedan 2 lugares en el equipo nacional de fútbol. Layan y Rania quieren obtener esos lugares desesperadamente porque podrán viajar a diferentes lugares. Mientras tanto, Mariam asiste a una sesión de terapia en casa y luego viene a la escuela con sus pastillas para la ansiedad. Rania le cuenta a todos sobre el chico con el que está hablando, Ahmad. En medio de su conversación, Mariam entra al salón y Layan sigue acosándola. Mariam está harta de todo esto y va al baño a tomar sus pastillas. Planea vengarse y activa la alarma de incendios. Todos evacúan el edificio rápidamente y se reúnen afuera. Escuchan de la señorita Phaeton que fue solo una falsa alarma, pero de repente escuchan la voz de Layan proveniente de los altavoces. Es una grabación de audio de Layan diciendo cosas desagradables sobre su maestra, la señorita Aber. Resulta que este era el plan de Mariam para insultar a Layan frente a todos. Noaf ve a Mariam con el teléfono y se da cuenta de que ella está detrás de todo esto. Luego, la señorita Aber castiga a las 3 prohibiéndoles participar en las pruebas de fútbol y tienen que hacer servicio comunitario. Se visten como personal de limpieza y toda la escuela se ríe de ellas. Mariam se siente muy feliz al ver a sus acosadoras avergonzadas. Ahora, Noaf viene a verla y se disculpa por no haberle dicho la verdad a los investigadores. Aquí, nos enteramos de que a Noaf la expulsaron de su última escuela por filtrar exámenes, así que no puede permitirse involucrarse en actividades no académicas. Después de un tiempo, como hay una campaña contra el acoso escolar, Layan es seleccionada como la chica acosada. La maestra pide a alguien que actúe como acosadora, y Noaf levanta la mano. Su acto pronto se convierte en una discusión seria cuando Noaf insulta a Layan. La maestra interviene y maneja la situación. Luego, en las pruebas de fútbol, Rania y Layan aún se presentan, ya que Layan ha convencido a la señorita Phaeton. Mientras tanto, Mariam y Noaf comienzan a hacerse amigas. Ahora la entrenadora invita a Mariam a patear el balón y Layan es la portera. Ella patea el balón directamente hacia su cabeza y Layan comienza a pelear con ella. Pero la maestra maneja la situación y dice que anunciará los resultados de las pruebas pronto. Al final de la escuela, Layan y el grupo atrapan a la hermanita de Noaf y le arrebatan su inhalador. Por suerte, Noaf llega a tiempo y salva a su hermanita. Layan le pregunta si ella puso su voz en el altavoz, y ella dice que no. Ahora, Noaf también está harta de Layan y su acoso. Por la noche, va a la casa de Mariam a verla. Le pide que se una a su equipo para castigar a Layan y sus amigas, pero Mariam revela que ya está tramando algo. Mariam ha preparado un plan completo para castigar a las 3 acosadoras y comenzará con Rokaya primero. Al día siguiente, Mariam quiere hablar con Dina, pero ella prefiere pasar el rato con Layan y la abandona. Mariam le advierte sobre las consecuencias, pero Dina quiere llamar la atención. Ahora se va a realizar un evento benéfico en su escuela, así que todas las chicas comienzan a vestirse. Dina todavía está pasando el rato con el grupo de Layan y les pregunta cómo le queda su vestido. Rokaya dice que hay una marca en sus pantalones blancos y finge limpiarla con un pañuelo. Luego, Layan le toma una foto y la envía a toda la escuela. Cuando Dina sale,
Toda la escuela ha visto su foto con esmalte de uñas rojo en los pantalones. Todos se ríen de ella y la llaman asquerosa. Dina comienza a llorar y abandona el lugar. Ahora, Mariam se encuentra con Dina y la consuela, y las dos se vuelven amigas de nuevo. También le cuenta todo sobre su plan para acabar con Rokhaya. Luego, las dos van a ver a Noaf, pero Noaf está enojada porque Mariam le contó todo sobre su plan a Dina sin su consentimiento. De todos modos, Mariam la convence y las tres deciden ejecutar el plan juntas. Por la noche, se realiza una fiesta en su escuela, así que Rania y Layan planean encontrarse con sus novios Ahmad y Laith. Mientras tanto, nos enteramos del plan de Mariam. Mariam ha creado una cuenta de Facebook y ha estado hablando con Rokhaya durante un par de días. Como Rania y Layan ya tienen novios, Rokhaya siente celos y también quiere estar con alguien. Después de la actuación musical de Layan, se reúnen para escaparse con sus novios. Pronto, llega Laith, así que solo Rokhaya se queda sola. Y como no está con nadie, le piden que traiga bebidas para todos. Cuando ella abandona el grupo, Noaf le dice a la señorita Aber que algunas estudiantes se están escapando con sus novios al parque. La señorita Aber va a verificar, así que Layan y Rania abandonan inmediatamente el lugar con sus novios. De esta manera, cuando Rokhaya regresa con las bebidas, no encuentra a nadie y se siente traicionada. Intenta llamarlas, pero nadie contesta porque están ocupadas teniendo conversaciones cursis con sus novios. Rokhaya luego las encuentra en la cafetería y las confronta por dejarla sola. Layan y Rania piensan que está exagerando, así que Rokhaya se va del lugar. Mientras tanto, Dina graba un video de Rania y Layan en la cafetería con sus novios. Luego, Mariam envía una foto falsa para animar a Rokhaya con un enlace oculto. Rokhaya abre la foto y Noaf obtiene acceso completo a su teléfono. Además, le piden que envíe una foto suya a cambio. Rokhaya cae en la trampa y se toma una foto seductora. Ella duda al principio, pero luego la envía. Noaf y Mariam se emocionan al ver que su plan tiene éxito y suben la foto al Facebook de Rokhaya. Para cuando ella sale, todos han visto la foto y la miran con desprecio. En realidad, Rokhaya no debería quitarse el hijab en público, y por eso recibe comentarios vergonzosos de sus amigos y familiares. Eso fue todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado del video. Suscríbete para más contenido como este. Siéntete libre de presionar el botón me gusta para ayudarnos y deja un comentario con tus películas favoritas. Hasta la próxima.